¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta cápsula de vida espiritual con salud emocional. Pues gracias a Dios estamos otra vez aquí las tres para continuar con estos temas que estamos hablando de espiritualidad emocionalmente sana. Y pues hace 8 días hablamos acerca de cómo poder atravesar el muro del dolor y las pérdidas, ¿verdad? Entonces esperamos que hayan escuchado esa cápsula, que haya sido interesante para ustedes, que les haya hecho reflexionar en su vida. Y pues vamos a continuar hoy con el tema, con otro tema más que se llama Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Entonces, cuando atravesamos el muro, pues vamos a sentir ese dolor y esas pérdidas, esa pérdida en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la espiritualidad trata con la realidad de nuestra vida. Entonces, es por eso que debemos de quitar toda ilusión que tenemos en cuanto a lo que estamos viviendo y centrarnos en la realidad de nuestra vida, porque es ahí donde Dios va a actuar y va a estar pues ayudándonos a entender el proceso, pero también a salir de eso. Entonces, pues vamos a empezar entonces acerca de esto, a hablar acerca de esto, y tenemos que rendirnos a los límites que Dios también ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, algo que vamos a ver hoy es acerca de la vida de Job. Dice que Job, la historia de Job es la historia de todos, porque ¿quién no ha tenido pérdidas, no? ¿Quién no ha tenido un dolor en su vida? Y vamos a definir qué es una pérdida, ¿no? ¿Qué es una pérdida en nuestras vidas? Bueno, una pérdida primero es un suceso que todos pasamos por esto, pero puede ser, perdemos ya sea un ser querido, o puede ser la pérdida de salud, una enfermedad, puede también ser que estamos cerrando un ciclo, ¿no? Quizás de educación, de trabajo, eso también es una pérdida, una renuncia, terminar una relación, ya sea personal, amorosa, por ejemplo, hay pérdidas cuando hay un embarazo, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes situaciones en cambios, y esos cambios son pérdidas. Entonces, es cuando causa un efecto en nosotros de, es perder algo, pero causa en nosotros un dolor o una emoción que no es buena, ¿no? Puede ser enojo, dolor, amargura, ira, ¿no? Entonces, normalmente asociamos esas emociones cuando tenemos una pérdida. Y las pérdidas van desde las pérdidas de cabello, sí. La pérdida de la juventud, ¿no? Entonces, la pérdida de cuando nuestros hijos se van haciendo cada vez más independientes, que ya no nos necesitan mucho, eso es una pérdida también. Entonces, la pérdida de la agilidad, la pérdida en muchos aspectos. Entonces, quiere decir que todos los días tenemos pérdidas y el dolor que nos causa es de una forma u otra. O sea, no sé cuántos han llorado la pérdida de la salud también, ¿no? Entonces, esas pérdidas causan dolor y en mayor o menor grado, pero sí lo sentimos, ¿no? Y entonces, en la vida de Job, por ejemplo, en la historia de Job, ¿cuáles fueron esas pérdidas que él tuvo? Pues ahí dice que en un solo día él perdió sus hijos, sus propiedades, su salud, ¿no? Bueno, su salud más adelante, ¿no? Y eso pasó en un solo día. Entonces, a veces nosotros tenemos pérdidas, pero vamos como que un poco más lento, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar
cómo pudo haber aguantado tanto, pues, ¿no? Sí, entonces en la historia de Job creo que nadie quisiera pasar por algo así. Realmente perdió a sus 10 hijos en un solo momento. Perdió todos sus bienes. Él era una persona con muchos bienes, con muchas posesiones, un hombre muy reconocido en todo el lugar donde vivía. Todos sabían quién era Job, ¿no? Entonces, pero al tener esa pérdida es seguro que todos también supieron qué era lo que había pasado con él. Y más adelante entonces él también pierde la salud, pierde su salud, pierde su cuerpo como era, pierde también el hecho de poder estar en su casa, porque a causa de estar enfermo tuvo que irse a otro lugar. Entonces, de estar en comunión con las demás personas, y pues hasta también pierde el que su esposa también pues quiere estar con él, ¿no? O sea, porque realmente su esposa, de ver tantas pérdidas y tanto dolor, ella le dice, pues todavía con todo esto, o sea, todavía mantienes tu integridad y tu fe, porque no maldices a Dios y te mueres, ¿no? Entonces, imagínense esa pérdida, ¿no? De Job en todo eso que él estaba viviendo. Yo creo que ahí también podemos ver cómo la esposa de Job no pudo con esas pérdidas, ¿no? Porque también ella pierde a sus hijos, también pierde las posesiones que tenía con su esposo, y al final yo pienso ahorita que estaba así como desesperada al punto de decir, ¿cómo es posible después de tanto dolor y que todavía estés ahí, ¿no? También ella estaba pasando una gran pérdida y no la pudo enfocar. Y eso se debe a que cada uno de nosotros experimentamos el dolor de diferente manera también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la pérdida de un familiar, cada uno, según su contexto, que es lo que vamos a hablar ahorita, más o menos, su personalidad, la manera en cómo fue educado, puede cambiar la forma en cómo lleva un proceso, un duelo, ¿no? Entonces, pues si nos ponemos a pensar cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante esta situación, pues no sé, ¿no? Y, vemos a Job que él, pues primero él dice, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Pero cuando, porque estaba viendo a sus hijos, estaba viendo que pues habían muerto, sus propiedades y todo, pero a medida que va el libro de Job, pues él también experimenta un duelo, ¿no? Está su dolor, pero luego también se convierte en enojo. Él dice, pues mejor ni hubiera nacido, ¿no? Maldigo el día en que yo nací. Entonces yo me pongo a pensar qué hubiera hecho yo, y creo que lo podemos ver cuando hemos perdido cosas muy valiosas. Podemos ver cómo hemos reaccionado, y ciertamente creo que no ha sido pues algo bonito, ¿no? No ha sido algo, es difícil aceptar nuestras pérdidas, y hemos llegado, bueno, al menos creo que hemos llegado a llorar, hemos llegado a preguntarnos también por qué el por qué las situaciones, por qué está pasando. Pero también hemos visto que hay patrones, ¿no? Según las diferentes culturas, según, por ejemplo, en la iglesia también, hemos visto que la forma de cómo llevar el dolor es muy diferente, pero tanto puede ser buena como puede que estemos pues tratando mal el dolor, y en vez de eso nos esté haciendo más daño. Sí, realmente las culturas son diferentes, y aquí en nuestro país pues realmente hay diferentes etnias también, y cada quien trata el dolor de forma diferente, ¿no? Hay culturas que son muy frías, ¿no? Para expresar un sentimiento, una emoción, y sus pérdidas como que no lo expresan mucho, ¿no? Hay otras culturas como la cultura judía que ellos expresan mucho,
Y entonces en sus dolores y sus pérdidas ellos gritan, ellos lo hablan, incluso algo que a lo mejor para nosotros parezca raro, pero pues hasta contratan a personas que vayan a llorar, ¿no? Cuando hay una pérdida de un ser querido, ¿no? También tienen un tiempo de duelo, o sea, tienen días específicos que después de la muerte de un familiar tienen días de luto, ¿no? Entonces en esos días la familia está reunida, bueno, tienen ciertos ritos o ciertas costumbres de ellos mismos, pero ellos que les ayudan a procesar el duelo y también a compartir su dolor, ¿no? Entonces, pero es algo que aquí no vemos, o sea, que casi es muy poco. Por ejemplo, yo voy a hablar de aquí de Ixtlan, aquí vamos a hablar de una muerte de un familiar, ¿no? Pues se hace el velorio, pero la misma familia se encarga de la comida, de darle de comer a los invitados, obviamente, bueno, a los que acompañan, perdón, los que están ahí en su dolor, los que los acompañan, porque aquí se hace como un velorio, entonces acompañan a la familia que está en su duelo. Pero en realidad la familia, como tiene que atender a tantas personas, no están procesando su duelo, ¿no? Es más la preocupación de ver si todo alcanza, si todos están bien atendidos, obviamente como agradecimiento por su acompañamiento, y después al otro día pues es el entierro, ¿no? El llevar el cuerpo para que descanse en su tumba. Entonces el verdadero duelo comienza ahí, o sea, cuando la gente se va, cuando ya no hay nadie más, y entonces ahí es el punto importante, cómo llevan ese dolor, ¿no? O sea, si lo expresan como familia o ya cada quien se va a sus casas. Entonces, pienso que si yo dijera cómo podríamos mejorar esto, quizás es pues acompañando aún después del duelo, ¿no? Acompañando aún después del velorio, del entierro, estar ahí, porque no sabes si la persona cómo va a llevar su dolor, cómo lo va a afrontar. Porque hasta en ese momento se enfrenta, ¿no? Hasta en ese momento, bueno, yo perdí a una hermana y entonces fue así como, bueno, fue un accidente automovilístico, entonces fue todo un trauma, y sí, eso de estar atendiendo a la gente, pues sí, gracias que acompañan a uno, pero uno tiene que hacerse cargo también de todo eso, pues, ¿no? O sea, uno no puede decir, bueno, ahí a ver quién nos atiende, no, tiene uno que estar, a uno no le da tiempo de sentarse y llorar y ver qué está pasando, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el panteón, yo desde ahí me di cuenta que cuando va uno al panteón, mucha gente ya bajan la caja, echan a tierra y muchísima gente se va, ¿no? Y se queda uno solo hasta el último, pues, ¿no? Entonces, para acabar de acomodar la tierra, para las flores, y yo desde entonces digo, no, yo me voy a esperar hasta el último, porque hasta el último también hace falta estar ahí, no nada más es llevarlo, no es todo el tiempo, y así también es después, de ahí regresando, bueno, también se ofrece una comida, pero ya de ahí, ya parte, pues, ¿no? A enfrentar el dolor. Y yo creo que las situaciones son diferentes. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, la pérdida y el dolor se ha manejado de diferente forma. Si de por sí no lo podemos expresar porque acá en nuestra región es como somos más introspectivos, más serios, más callados, no expresamos mucho, entonces ahora con esta situación más, ¿no? Realmente en estos momentos tratar el dolor y la pérdida ha sido difícil, y creo que cada familia, cada persona, y no solamente ha sido la pérdida de un familiar, sino la pérdida de trabajo, de la vida en cómo la veíamos, la economía, por ejemplo, los estudiantes, la pérdida de tener esa relación con sus amigos. No tuvieron su graduación, ¿no? El hecho de la titulación,
O sea, yo conozco una amiga que dice, y yo le preguntaba, ¿por qué todavía no te titulas? No, dices que yo estoy esperando a que pase la pandemia porque yo quiero titularme y tener a toda mi familia, a todos ahí. No quiero titularme como se están titulando mis amigos. Entonces, realmente ellos perdieron mucho, ¿no? Esta parte de, pues la graduación es una celebración, o sea, tantos años, culminas una etapa de estudios, los papás, ¿no? El celebrar. Entonces, pero, por ejemplo, también muchas madres embarazadas que no pudieran tener una celebración tal vez de baby shower, que sus familiares no pudieron visitarlos, que en los partos solamente estuvieron ellas, no podía entrar nadie más. Entonces vemos cómo cada uno va perdiendo, o sea, tenemos pérdidas y a veces uno puede decir, ay, eso no es para tanto, ¿no? No, un baby shower no, ni es tan importante, ¿no? O una graduación. Pero cada uno de nosotros tenemos un nivel, ¿no? Como niveles de pérdidas, ¿no? Entonces, y son válidas. Son válidas. Entonces, si tú en un momento sientes la pérdida, por ejemplo, yo voy a hablar de un caso muy así. A mí me encanta el cabello largo, ¿no? Y ahorita ya lo traigo corto porque se me empezó a caer mucho el cabello. Entonces, ese es un límite, ¿no? O sea, ya yo había llegado al límite de pérdida de cabello y tuve que aceptar que tenía que cortármelo, ¿no? Entonces, eso es una pérdida. Y pues tal vez aceptar mi límite, mi realidad de que bueno, pues ya lo tengo que cortar y todo, pero esa es una pérdida, entonces es procesarla. Alguien tal vez en este tiempo, el hecho de que sus amistades tal vez ya no son las mismas, sus compañeros de escuela, de trabajo, platicaba con otra persona que pues ya se jubiló y entonces pues uno puede decir, ay, pues qué bonito, ¿no? Ya se jubiló, ya va a estar en su casa. Pero resulta que esta persona se empezó a estresar porque ya no estaba en su trabajo. Entonces, es una pérdida. O sea, sí celebramos que se jubiló y todo, pero es una pérdida, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de eso para poder procesarlo, ¿no? Y por eso dice que procesar, llevar el dolor agranda nuestra alma, porque nos damos cuenta de la cantidad de cosas que vamos perdiendo, pero también cómo Dios puede actuar en medio de esas pérdidas, ¿no? Sí, yo también, ahorita yo puedo decir que una pérdida que he tenido en esta pandemia es ir de compras a México. O sea, para mí, híjole, ir a comprar, porque tengo un pequeño negocio, entonces ir a surtirlo, ay, para mí es un gusto. Y entonces añoro ya ese día, pues, ¿no? Ser libre, o sea, ¿no? va desde algo muy importante como la vida de un familiar hasta algo muy que uno puede decir, ay, cómo va a extrañar ir a comprar. No, también pues, ¿no? Es una pérdida. Y debemos de respetar las pérdidas de cada persona, que cada persona, como ya dijimos, somos diferentes, fuimos criados de formas diferentes, o sea, tal vez para unos es una pérdida y para otros no. Entonces, tenemos que entender eso y respetarlo, ¿no? Respetar el dolor de las personas también. Entonces, Dios cuando pasamos eso, Dios quiere llevarnos a resolver esas situaciones, o sea, porque podemos evadir mucho, ¿no? Podemos hacer muchas cosas para no encontrarnos y hacer que esas pérdidas como que no nos importan mucho. Pues no fue nada, o sí, pues sí me duele, o sí lo perdí, pero pues no mucho, ¿no? Entonces, Dios quiere que nos enfrentemos a esas pérdidas y que a través de eso, entonces, Dios quiere llevarnos a otro nivel más en nuestro proceso, ¿no? Entonces, de la forma en cómo Él quiere llevarnos y guiarnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID que ha habido muchas muertes, puede ser que digamos, ay, lo que estoy sintiendo no se compara con la persona que perdió a un familiar, ¿no? O sea, como que minimizamos nuestra pérdida o lo que nosotros estamos pasando. Y eso es mucho, ¿no? Por ejemplo, decir,
no, es que esto que me pasó no se compara con el hambre que hay en África, ¿no? O la situación de guerra. Pero realmente creo que cuando tenemos el dolor, Dios nos invita a sacarlo, a llevárselo a Él, porque Él ya pagó por nuestro dolor. Entonces, cuando Él dice que murió por nuestras enfermedades y por nuestros dolores, yo estoy segura que no solo eran los dolores más grandes, ¿no? Sino todo nuestro dolor, todo lo que para nosotros ha sido una pérdida. Dios ya murió por eso, pero Él quiere que lo llevemos a la cruz. Y también nos llama a compartir el dolor con otros, ¿no? Jesús ahí dice que, en un versículo dice, lloren con los que lloran, ¿no? Así como dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Entonces, Dios, cuando nosotros nos sentimos comprendidos del dolor, cuando llevamos nuestro dolor a Él y sabemos que Él ya lo pasó, que Él fue un humano como nosotros, que Él vino a esta tierra y vivió como nosotros, así como nosotros, y por ejemplo hablábamos de Job, Él también sabe de dolor, Él entendía a Job. Nos lleva a conocerlo a Él, nos lleva a saber quién es Él. Al final de la historia de Job, al final, aunque Job lo enfrentó, aunque, bueno, le dijo, ¿no? Le preguntó, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas pérdidas? ¿Por qué esto? Si yo he sido recto, si yo he hecho todas las cosas bien. A ver, dime, ¿qué es lo que yo hice mal, no? Y sus amigos juzgándolo y todo. Pero al final del debate Dios le dice, bueno, es que ¿dónde estabas tú cuando hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando creé el...? No le da una respuesta a su dolor, no le dice, mira, es que te causé esto porque hiciste esto, o sea, no le da una respuesta, solamente le dice, es que yo soy Dios y yo sé por qué lo hago, pero no te voy, o sea, yo no tengo por qué darte una explicación casi. Y cuando Job era inocente de todo lo que le estaba pasando, ¿no? Nosotros lo conocemos por la palabra, porque ya lo leemos, pero él de verdad que no tenía ni idea, ¿no? Y aún así, como Dios no le dice, es que Satanás vino a pedir permiso para hacerte todo esto, ¿no? Para probarte, para probar que eres íntegro. O sea, él no le dice eso, entonces le dice solamente, yo soy Dios, yo sigo siendo Dios, ¿no? Entonces, a pesar de la pérdida y el dolor que estemos pasando, tenemos que enfrentarlo, y porque si no, entonces muchas veces ponemos como escudos, pues, ¿no? La forma en cómo nos defendemos de eso, y podemos tratarlo en una forma de negación, decir, no está pasando, esto no está pasando, ¿no? Y no lo acepto. También otra es minimizar la situación, como había dicho Dani, a lo mejor lo que yo estoy pasando es menos de lo que otros pasan, ¿no? Y de esa forma entonces ya me siento un poco mejor, ¿no? También culpar a otros, pues decimos, pues no es mi culpa, todo, pero la culpa la tiene o esta situación, o esta pandemia, cómo es que alguien comió murciélago, no, porque eso es que a alguien se le ocurrió comer murciélago, bueno, de todo se ha dicho, ¿no? Entonces, culpamos a otros, ¿no? Pero no nos enfrentamos a lo que estamos sintiendo, al ser sinceros, estoy sintiendo esto por esta pandemia, estoy viviendo esto, ¿no? También nos podemos autoculpar, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa, yo soy la única culpable y nadie más, yo soy la que merezco sufrir, ¿no? Racionalizar, intelectualizar las cosas, espiritualizar también las situaciones, o sea, todo llevarlo a la palabra, y que todo ahí hay respuesta, ¿no? Entonces sí, todo hay respuesta, pero hay una forma de cómo interpretar y ver las cosas, ¿no? O distrayéndonos en algo, comiendo, a veces no es solamente una adicción, ¿no? O sea, las adicciones pueden ser desde el alcoholismo, las drogas,
las compras compulsivas, dormir también es como un acto de defensa a lo que estamos sintiendo. De evitar, ¿no? De evitar, ajá. Entonces, de evitar enfrentarnos al dolor, de enfrentar a la pérdida, ¿no? Entonces, la televisión, los programas, o sea, como que algo para distraerme, ¿no? Pero no distraerme nada más, se vuelve como un hábito y como algo que constantemente se está haciendo con tal de no sentir, ¿no? Entonces, también una forma de evitar esto es ponerse hostil, de decir que alguien toca el tema y decimos, y ya yo reacciono mal, ¿no? O sea, no me digan, no quiero saber nada, no me interesa, o esto no es cierto, todo, ¿no? Entonces, de esa forma, entonces podemos estar creando escudos de defensa que no nos permiten ir hacia el dolor para pasar ese proceso. Y mientras no lo hagamos, realmente no vamos a avanzar, ¿no? Mientras no hagamos eso, no vamos a avanzar. En el caso de Job, dice que él hizo un proceso, y el hecho de que también dijo todo eso a Dios en un momento de desesperación, de enojo, Dios no lo tomó como algo personal, o como Dios no lo tomó también así como, ay, ¿qué está haciendo Job? Porque él dice en su palabra que Job no pecó, aún a pesar de que reclamó a Dios, de que se enojó, de que sí, se sintió muy mal, de que sus amigos lo estuvieran culpando de un pecado, y les dijo ahí algunas cosas: ustedes no me están ayudando en nada en este momento, entonces no hay nada que me ayude. Esto ya me lo han dicho otras personas también, y ustedes me están diciendo lo mismo, como que sus amigos querían encontrar la respuesta porque estaba Job ahí, le decía, declara tu pecado, algo hiciste, algo, y Job decía, pues no he hecho nada, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, entonces Dios dice que él no pecó con sus labios, ¿no? Entonces Dios no le reclamó por eso. Quiere decir que entonces Dios entiende nuestros procesos y entiende nuestro dolor y entiende las palabras que nosotros decimos cuando estamos dolidos, ¿no? Y entonces Dios nos entiende. A lo mejor las personas que están a nuestro alrededor no tanto, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo y a enfrentar el dolor y las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar esas pérdidas y ese dolor? Y ¿de qué forma lo hizo Job? Bueno, yo te voy a decir antes que son como varios procesos, ¿no? Porque cuando yo empecé mi proceso, yo sentí que yo sufría y que todo el mundo me atacaba, ¿no? Cuando se murió mi hermana, yo sentía así como amigos como los de Job, que decían, es que es porque ustedes hicieron algo malo, les está pasando esto y no tienen derecho a reclamarle a Dios. O sea, teníamos que aceptarlo sin reclamar, sin decir por qué. Porque yo pienso que Job también se sentía así como nos sentimos nosotros en ese momento de ¿por qué pasó? ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué pasó, pues no, pero sí se necesita mucha ayuda, estar estudiando, tener todos estos apoyos, porque a veces aunque hayamos leído la Biblia no lo entendemos, pues no, porque yo recuerdo ese momento que fue tan difícil el no poder expresar nuestro dolor, pues, ¿no? Entonces, bueno, en el punto de esto es, tenemos que prestar atención a nuestro dolor. Si estamos sintiendo el dolor de esa pérdida, primero todo lo que dijo mi mamá, no hay que hacerlo, ¿no? Lo de evadir, racionalizar, espiritualizar, culpar a otros, culparnos a nosotros mismos. Eso es lo primero, pero creo que también podemos ir a Dios, ¿no? Ir con Él completamente y honestamente, así como fue Job.
Y no solamente Dios nos llama siempre a expresar lo que sentimos a Él. En Hebreos me parece que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y hay otro versículo que dice que nos confesemos unos a otros y seremos sanados. Entonces habla de expresar lo que sentimos en ese momento, de expresar nuestro enojo. Si estamos sintiendo enojo, expresar nuestro enojo, expresar nuestro dolor. Si estamos sintiendo ganas de llorar, hacerlo en ese momento, sentir la libertad de poder expresarnos con Dios. Y creo que para eso nos sirve todo lo que hemos aprendido anteriormente. Si tú ahorita estás diciendo: no he procesado este dolor, o esto no lo procesé bien, es posiblemente que por todo lo que habíamos dicho, porque estamos enfermos emocionalmente, porque no hemos pasado tiempo con Dios, porque también pues hay ilusiones, ¿no? O porque hemos espiritualizado las cosas, como por ejemplo Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es cierto, es la verdad y es una promesa de Dios, pero no significa que por eso no vamos a sentir, ¿no? O sea, no significa que por eso no lo vamos a hacer. Yo recuerdo, cuando en la palabra, en los evangelios, cuando dice que Jesús iba a ser crucificado, él dice que se va a orar, pero está tan abrumado que dice que va un ángel para reconfortarlo, pero aún así él dice: pero por favor, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, si es posible, evítame este dolor, porque no lo quiero, ¿no? Entonces en ese momento él ya estaba sufriendo. Entonces, y después, cuando está crucificado, él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, una forma de llevarlo a Dios es eso, de una manera honesta, directa, pero quitando nuestros muros de vulnerabilidad, ¿no? Siempre pues guiándonos con humildad, quebrantados, sabiendo que no todo está en nuestro control, no todo nosotros no podemos solucionarlo, sino más bien que Dios es quien va a ayudarnos a llevar este proceso de dolor. Sí, entonces tenemos que ir hacia eso. Y yo les había comentado que hace, que será más de un mes, me enteré realmente de qué es lo que pasaba en mi estado de salud, y que esto tenía que ver con toda mi vida. O sea, toda mi vida he sufrido de eso, ¿no? Entonces, cuando me dio la noticia el médico, entonces yo ahí me puse a llorar enfrente del médico, porque recibí una noticia muy impactante para mí. Entonces, cuando salimos de ahí, pues muchas personas me estaban viendo, porque cuando salimos del consultorio, porque yo iba llorando. Y entonces mi esposo me dijo: es que estás llorando mucho y piensan los demás que recibiste una noticia muy grave, o sea, debido a muerte. Sufriendo también. Ajá, que estaba sufriendo. Él me dijo: debido a muerte. Y le dije: pues es que prácticamente para mí es así. Y entonces, cuando ya llegamos al carro, nos subimos y no, yo ahí me desbordé realmente. Y le dije a mi esposo: pues agradezco a Dios que no es una noticia así de muerte, ¿no? Pero tiene que ver con toda mi vida. Como hemos hablado acá, yo ya había llevado un proceso muy largo de muchos años, entendiendo mi vida, hablando de eso, regresando hacia atrás, hacia el pasado, y parecía que para mí ya estaba, ya sabía yo todo, ¿no? Que ya estaba resuelto, ya tenía yo todo. Pero me di cuenta en ese momento que hacía falta la pieza del rompecabezas, y ese era saber el estado de salud en el que yo me encontraba, y que tenía que ver con muchas situaciones en mi vida y muchos episodios en mi vida. Entonces fue así como que agarré esa piececita y la puse, ¿no? Y ahí como que todo tuvo sentido, ¿no? Entonces, pero yo tenía que reprogramar o darle una nueva dirección a lo que yo ya había hecho en mi proceso. O sea, realmente
entonces ahí cambiaban algunas cosas y yo tenía que entenderlas, tenía que aceptarlas y y hacer los ajustes necesarios ahí también, ¿no? Entonces, yo lloré y todo lo que un buen tiempo con mis hijas también, hablando con mi familia, mi esposo, mis hijas, y y ya al otro día tomé todo ese tiempo así de pensar y todo eso, y ya después ya estuve bien y dije, bueno, está bien, ya está todo. Entonces, pero fue un proceso que ya yo venía haciendo, y entonces fue así como la pieza que hacía falta y decir, está bien, ahora tengo todo el conocimiento de mi vida para enfrentar lo que viene, porque no voy a decir que no va a haber pérdidas, ¿no? Ni dolor. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, pasando todo eso, entonces yo ya tengo más conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Y de prestar atención a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy viviendo. Entonces, también en todo ese proceso tenemos esos momentos como misteriosos, ¿no? En que Dios se muestra como que está en suspenso, como que, y nosotros guarda silencio, ¿no? Así como con Job, ¿no? Porque cuando él decía muchas cosas y estaba pasando por todo eso, realmente Dios no le dijo nada, y Dios actúa así también en nuestra vida. Es como algo misterioso, y entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en ese tiempo confuso, en ese tiempo misterioso, ¿no? En que no sabemos para dónde, ¿no? Si vamos para atrás, para adelante, o de qué forma Dios va a resolver la situación. O que el dolor es muy profundo, ¿no? O sea, a veces sentimos que el dolor es tan grande que no hay una manera en que lo podamos quitar, que no hay una manera en que podamos enfrentarlo. Esto es muy común, por ejemplo, cuando hay personas que nos han hecho daño. Como tiene que haber un proceso que quizás en algún momento vamos a hablar del perdón, de todo, de resolver cada cosa emocional, pero va a llegar un punto tal vez en donde sabemos a veces que tenemos la mínima esperanza de que algo va a cambiar, pero estamos estancados, ¿no? Estamos no sé cómo, es como tan fuerte el dolor que siente uno que piensa que no va a acabar, ¿no? Y le preguntamos a Dios, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sanar lo que yo estoy sintiendo? Por ejemplo, o luego pensamos, bueno, es que aunque todo se resuelva, pues ya no va a cambiar nada de lo que ya pasó, no va a arreglar el pasado. O sea, hay veces que estamos en esos puntos, como tú dijiste, misteriosos, ¿no? Donde tal vez, por ejemplo, en Job, sus amigos lo abandonaron, su esposa lo abandonó. Entonces eran tiempos donde pues él estaba solo y no había una respuesta. Pero Dios actúa en medio de eso, ¿no? Porque nos quiebra, nos hace darnos cuenta, es cuando nos damos cuenta que solos no podemos. Es cuando nos damos cuenta que el dolor es tan inmenso que es muy difícil cargarlo solo y que nosotros mismos no vamos a poder remendar nuestras heridas. Eso es como que dándose cuenta y teniendo las ayudas, pero yo voy a contar mi historia yo me encontraba en ese momento y yo decía, ¿cuándo va a pasar el dolor? 15, 20 días, un mes, ¿cuándo va a pasar el dolor? 2 meses, 3 meses, ¿cuándo va a pasar el dolor? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Recuerdo que un tío me dijo, el tiempo, y yo decía, ¿pero cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo para que ya deje de sentir esto? Entonces, yo me quedé atascada muchos años, si no es que todavía sigo atascada en eso, pues, ¿no? Porque no tuve una guía, no busqué a Dios definitivamente, o también porque no me arriesgaba yo a buscar a Dios, porque decía, ¿cómo le voy a preguntar a Dios por qué? O sea, como que no lo tenía yo permitido, era así de, pues lo tengo que aceptar y aguantarme, pues, ¿no? Entonces, es muy feo eso. Sí, y entonces
en ese punto tenemos que esperar en Dios, como lo han dicho, donde nos damos cuenta que pues nosotros no podemos. Y es ahí donde todos nuestros escudos de defensa pues no sirven para nada, porque realmente lo estamos viviendo, donde todo nuestro orgullo, donde toda nuestra autosuficiencia no nos ayudan. Y en ese entonces, cuando entonces llegamos al punto de ser humildes, la palabra humildad y la raíz de donde proviene dice que es tierra, ¿no? Entonces, el ser humildes nos ubica. Cuando decimos, ponemos los pies en la tierra, pues no, o sea, nos damos cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Entonces, por eso es que es necesario que deshacernos de las ilusiones, ¿no? O sea, de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. ¿Es una ilusión lo que yo estoy esperando o es la realidad? Entonces, tenemos que ubicarnos en la realidad, pero también debemos de aceptar los límites que Dios nos da. Nos damos cuenta que no podemos hacer más de lo que pues ya hemos hecho, ¿no? Porque hay cosas en que sí podemos hacer, pero realmente en esto no podemos. O sea, hay límites, hay cosas que sí podemos hacer, pero hay otras que ya no. Por ejemplo, cuando en el aspecto, ¿no? de perder la juventud, los años van pasando, cada día que pasa, vamos perdiendo lo que éramos un día antes, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer algo sobre eso? ¿Quién puede, por más que hagamos mucho, ¿no? Ejercicio, cremas, nutrición, tal vez eso ayuda a postergar el avance, ¿no? El envejecimiento, pero no lo puede cambiar, ¿no? Las cirugías, todo eso, ¿no? Entonces, solamente es por un momento, eso es inevitable. Y entonces, ¿cuál es nuestro límite allí? Bueno, es que no podemos hacer nada, o sea, solamente puedo hacer eso, ponerme cremas, comer sano, hacer ejercicio o algo así, ¿no? Entonces, pero más no puedo hacer, o sea, realmente eso no depende de mí, el alargar mi vida, joven, ¿no? Entonces, y así hay muchas cosas en nuestras vidas que no podemos hacer, entonces tenemos que aceptar lo que Dios ya nos ha dado en nuestras vidas para sobrepasar eso, ¿no? Entonces, y creo que ahí es donde a veces muchos se quedan enfrascados también en ver que el tiempo está avanzando, ¿no? Y entonces uno mismo, aunque nos hagamos cirugías y nos pongamos las cremas y todo, pero por dentro está avanzando, pues, ¿no? Yo hoy en la mañana fui a caminar y decía a mi esposo, vamos por acá por la vereda, y le digo, no, porque no, sufro mucho de que se me doble el pie. Dije, no, ahí me caigo y no me levanto. Entonces uno mismo tiene que ir viendo, pues, ¿no? O sea, por más la edad nos gana, ¿no? Sí, y entonces así también es en muchas cosas, tal vez en nuestro trabajo, en la relación con otras personas, con nuestros hijos, el tiempo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, un ejemplo nos pone ahí de Juan el Bautista, ¿no? Cuando dice que sus seguidores fueron a decirle, Jesús está haciendo lo mismo que tú, está bautizando. Hay otros que lo están siguiendo, tiene más seguidores y unos que estaban contigo y están con él. Y entonces, ¿qué pasa? Y Juan el Bautista, a lo mejor él pudo decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo eso y todo? Pero no, él estuvo consciente de sus límites, de lo que Dios había, de los propósitos de Dios para él, a lo que él había venido a este mundo. Y entonces él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe, ¿no? Entonces, eso es un límite. ¿Y cuántas veces a lo mejor nosotros tenemos que aceptar esos límites también, ¿no? Recuerdo que hace poco hablé con una hermana que juntos, pues
hace años teníamos un equipo de campamentos y hacíamos campamentos al aire libre, muy grandes, de toda una semana. Entonces eran muy muy bonitos, pero al ser al aire libre pues enfrentábamos todo lo que se vive en el campo, ¿no? Entonces, los juegos que les poníamos, andar recorriendo los lugares para ver los lugares donde íbamos a poner las dinámicas y todo eso. Entonces, realmente en ese tiempo, pues sí podíamos llevarles el paso también, ¿no? Seguir el paso a los jóvenes. Pero ella me decía hace poco, no, ya no, Ya no organizo otro. ya no puedo, porque mi hija, una de mis hijas dijo, ¿por qué no lo hacen otra vez? Porque ya hace tiempo que ya no tenemos el mismo equipo, entonces se dejó de hacer el mismo personal, ¿no? Entonces, se dejó de hacer. Ajá. Los jóvenes, los lugares que antes eran accesibles a nosotros también, que nos prestaban o nos rentaban, pues ya no fue posible. Muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero decía mi hija, ¿por qué no lo hacen otra vez? Y entonces la hermana decía, no, yo ya no voy a poder. Y eso es lo que hemos platicado con mi esposo también, ¿no? O sea, ya no podemos seguir ese ritmo de los jóvenes. Entonces, ahí sí ya se necesita otra generación, ¿no? de hermanos que puedan hacer ese trabajo, y ahí sí es necesario que ellos crezcan y nosotros menguar, ¿no? Entonces, en el ministerio tiene que ser así en muchas formas, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de esa forma, ver cuáles son nuestros límites y aceptarlos. Y entonces cuando los aceptamos, entregamos todo eso a Dios, porque entonces decimos, yo ya no puedo, o sea, no puedo hacerlo, eres tú quien lo va a hacer, ¿no? Y al final Job llegó a esa determinación también de decir, bueno, pues no sé ni lo que está pasando, no sé ni por qué vino todo esto, está durando el tiempo, van pasando los días y no sé qué va a pasar, pero el único que sabe eres tú, ¿no? Entonces, y al final entonces dice que él tiene esa nueva perspectiva de Dios. Por eso es que él dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué bonito es eso, que en medio del dolor y las pérdidas que estamos pasando y viviendo, que en ese momento de verdad, o sea, recurrimos a Dios como el Dios todopoderoso, como el que tiene el control de todo, y nos rendimos a su control, a sus propósitos, y entonces es cuando vemos cómo Dios actúa, ¿no? Porque cuando nosotros lo estamos haciendo, entonces no lo vemos, pero ya cuando decimos no puedo y es Él el que lo hace, entonces podemos ver su poder, podemos ver cómo Dios actúa, cómo resuelve las cosas, y entonces decimos, ay, pues es esto, y nos maravillamos eso. Y entonces es cuando experimentamos la cercanía de Dios. A veces escuchamos a hermanos, a personas que dicen, y que dan testimonio, ¿no? O sea, Dios me ha respondido de esta forma, he experimentado esto con Dios, he hecho, y uno, pues yo recuerdo hace años que decía, ¿cómo a pesar de todo esto pueden estar hablando bien de Dios, ¿no? Entonces, pero cuando lo pasé, entonces pude ver a Dios realmente de otra forma, y pude decir, pues yo escuchaba que tú hacías esas maravillas y actuabas de esa forma, pero ahora lo veo, ahora sé cómo es, porque tú lo has hecho en mi vida en estos momentos, ¿no? Y lo que estamos hablando aquí de las etapas y de cómo Job lo hizo, y más o menos una guía de lo que va a ser para nosotros, no es porque querramos decirte que tu dolor tiene que pasar en una semana o tiene que durar poco. No, creo que cada uno de nosotros va a sentir y a pasar este proceso, y va a durar el tiempo que tenga que durar. Los traumas, las pérdidas, las heridas, a cada uno le
pues le duelen de diferentes maneras y son de formas diferentes. Y más que nada esto es para dar una esperanza, es para decir, sí estás pasando por esto, entendemos, quizás no podemos sentir la magnitud del dolor que estás pasando, pero sí estamos aquí para apoyarte, y presentarte pues a un Dios que está interesado, ¿no? Está interesado en ti, que ya llevó tu dolor, que ya ese dolor fue clavado en la cruz, pero que no significa que no lo sintamos, sino más bien que Él es la respuesta a nuestro dolor, ¿no? Que Él es la cura al dolor que estamos pasando. Y los procesos son diferentes. Yo puedo decir, por ejemplo, que a pesar de una herida muy grande que tuve, constantemente me encuentro perdonando todavía, constantemente me encuentro abrumada, constantemente tengo que volver a regresar y volver a ver y hablar con Dios, y precisamente esta semana preguntándole dónde estás, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo tal vez justicia? ¿Por qué no veo que las cosas se resuelvan? Pero creo que todo esto me ha ayudado a mí a aceptar su voluntad, pero también a pedir su guía, ¿no? A pedir su guía y cómo debo de enfrentar cada una de las situaciones que pasamos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que después de que llegue ese momento de donde pues llegamos quebrantados, humillados, donde estamos ya tan cansados de sufrir, tan desgastados quizás de cargar dolor, lo que hablaba yo les decía la semana pasada, que yo pensaba de subir el muro y cargar aquí el dolor y todo eso, y cuando ya no podemos más, es ahí donde nos humillamos, y es donde Dios puede empezar a actuar, ¿no? Donde Dios, que ya lo está haciendo desde antes, pero es donde nosotros vamos a ver el punto clave y donde llegan los nuevos comienzos, ¿no? Llegan las nuevas esperanzas. Yo recuerdo que después de 3 meses muy difíciles de mucho dolor, estábamos en la cocina con mi familia y yo no recuerdo qué pasó, pero de repente empecé a reírme. Y me reí como, creo que, nos reímos a carcajadas y todo, y de repente empecé a llorar. Y entonces todos se voltearon y me dijeron, pero ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, es que no había reído hace mucho tiempo. Y ese acto para mí fue como mi nuevo comienzo, ¿no? Como una esperanza de decir, ay, bueno, ahí voy, ¿no? Al menos ya hoy reí, y poco a poco las cosas van pasando, van mejorando con pequeños pasos, y no significa que vamos a avanzar, sino que a veces creemos que vamos avanzando y vamos a retroceder y tenemos que volver a avanzar, pero así es la vida, y así estamos en un mundo lleno de pecado, donde el dolor estaba desde el comienzo, desde los primeros hombres que pecaron. La relación con Dios fue rota, la relación entre ellos también. Entonces, no podemos esperar o ilusionarnos en una vida sin dolor. Creo que sería una ilusión decir que el hecho también de conocer a Cristo ya no va a haber dolor. El hecho de decir también, por ejemplo, en el matrimonio y vivieron felices por siempre, porque no, también va a haber dolor ahí. Entonces, o con los hijos o en tu trabajo ideal también va a haber dolor, pérdidas. Entonces, pero estos procesos de dolor y aceptarlo, confesarlo, llevarlo a Dios y que Él nos sane y ver cómo cada uno de nuestros dolores se van curando, agranda nuestra alma, ¿no? Ahí es donde se agranda nuestra alma, porque uno es más fácil conocer y seguir a Dios, porque estamos agradecidos, porque hemos visto lo que ha hecho en nuestras vidas, pero también es más fácil ayudar a otros, entender a otros y acompañarlos en medio de su dolor. Y por eso compartimos esta parte, ¿no? Para que tengan ayuda, para que busquen ayuda, para
para saber que Dios nos oye, pues, ¿no? Yo digo, si yo hubiera sabido esto cuando se murió mi hermana, ay, hubiera sido totalmente diferente, pues, ¿no? Entonces, me enfrasqué en el dolor y luego me imagino así como que escondida detrás de unos árboles y que Dios no me viera, porque voy a volver a sufrir y yo ya no quiero volver a sufrir. Ya no quería avanzar, ¿no? Estaba yo ahí sumida. Entonces, sí está la Biblia, ¿no? Pero a veces no podemos entenderla, entonces necesitamos buscar ayuda, necesitamos decirle realmente a Dios todas las cosas, porque sí nos entiende, ¿no? Entonces yo ya con estos cursos, con todo, yo digo, ay, no hubiera yo sufrido tanto, pues, ¿no? Pero eso ayudó a que tú entiendas Sí, ahora a las también. personas, Sí, ¿no? O sea, el definitivamente. hecho de que hayas pasado tanto tiempo, creo que puedes entender a una persona que está ahí, ¿no? Y acompañarla. Y ser paciente, ¿no? O sea, si nos toca ayudar a personas, a veces queremos que ya salgan, ¿no? Pero el hecho de pasar tanto tiempo, por ejemplo, en mi caso fueron como 9 años así, y entender a una persona que tiene miedo, que tal vez está enojada, o sea, creo que por eso es que dice que se agranda nuestra alma, ¿no? Porque somos capaces de entender y aunque vemos nuestro camino y decimos, ay, ojalá y hubiera sido de otra forma, pero Dios ha tratado nuestro propio carácter también, ¿no? Definitivamente. Después de una pérdida tan grande y de mucho dolor que pasamos en la familia, le comentaba a una hermana esto, ¿no? Lo que habíamos pasado y todo, y cómo me estaba sintiendo. Y entonces ella me dijo, bueno, pues en algún momento esto va a pasar, pero mientras es el proceso. Y le mentiría si le dijera que va a ser lo único que va a vivir de mucho dolor en esta vida. O sea, va a haber más. La vida sigue y entonces va a haber más, pero usted tiene que aprender a través de esto a cómo procesarlo y cómo salir de ella y ver a Dios en todo esto. Entonces, yo en ese momento pues decía más, o sea, más de lo que estoy sintiendo, o sea, no. Entonces, pero yo no sé, no sabemos, ¿no? O sea, qué puede pasar después, pero me he dado cuenta que me ha ayudado todo esto para saber que es un proceso y que va a pasar. Y esto, como están diciendo, ayuda a tener empatía por las personas, a ser más paciente, a ser más humilde, a tener más, ayudar a las personas, a no sentirme como desesperada, estresada, porque ya quiero que pase esto, ¿no? Y las cosas ya no son tan importantes como lo eran para mí en otro momento, porque hay cosas mucho más importantes y mucho más grandes en esta vida. Entonces cambia la perspectiva de la vida, de cómo la vemos, de cómo la vivimos, y nuestro corazón se agranda, dicen, ¿no? Se hace más grande, nuestra alma se agranda a través del dolor y de las pérdidas, porque vamos aprendiendo. Y vemos que para Job, por ejemplo, en sus nuevos comienzos, después de que pasa todo ese proceso, no nos dice cuánto tiempo exactamente se llevó, ¿no? Entonces, pero Dios dice que después de que él pasa todo eso, Dios le devuelve lo que tenía. Ajá, lo restaura, le da otros hijos de los que había perdido, y dice que 2 hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Entonces, no sé por qué la palabra lo menciona, ¿no? Y menciona el nombre de esas 2 hijas y que eran las más hermosas, pero ahí está. Entonces Dios lo restauró, le dio lo que había perdido, sus posesiones también, le devolvió la salud y pues le dio bendición a través de todo lo que había perdido, ¿no? Entonces, imaginemos a Job cómo recibió todo eso, ¿no? Pero también cómo vio
actuara ese Dios tan poderoso en medio de todo ese dolor y la pérdida, ¿no? Que fue algo muy fuerte lo que vivió, ¿no? Entonces, a través de estas situaciones también nosotros pues aprendemos, cambiamos, como ya dije, vemos las cosas de diferente forma, las vivimos, pero también a través de ese dolor surgen muchas cosas para ayudar a otros. Y de verdad yo les digo que este ministerio que nosotros estamos realizando de vida espiritual con salud emocional surgió a través de esa pérdida y ese dolor tan grande que mi familia vivió hace unos años. Y entonces hemos hecho un proceso ya veníamos haciéndolo, pero de ahí nos enfocamos a esos procesos para nosotros sanar también, para nosotros pasar ese muro de dolor y para nosotros ver cómo Dios actúa en medio de esto. Entonces, y a raíz de eso, entonces, nosotros nos hemos preparado, hemos hecho un proceso, nos hemos preparado, nos hemos capacitado y ahora estamos haciendo o iniciando este ministerio aquí en la iglesia en Ixtlán. Realmente fue a través de eso, porque nos damos cuenta que necesitamos de estas ayudas y que necesitamos ayudar a otras personas, así como en su momento nos ayudaron a nosotros, nosotros también queremos ayudar a otros en estos procesos. Entonces es por eso que ustedes nos ven aquí y es por eso que estamos aquí compartiendo esto que hemos vivido, que hemos pasado y que estamos pasando todavía, pero que podemos ayudarles también a vivir su proceso, a vivir su dolor, sus pérdidas, para empezar nuevos comienzos. Entonces, a través de todo esto, entonces, muchas cosas van cambiando. Y como les estaba diciendo, lo que parecía importante en un momento, pues ya no lo es, y entonces eso va dando oportunidad a que vivamos de forma diferente, y es lo que vamos a ver la semana que viene, sobre dos cosas que el pueblo de Dios hacía y cómo ellos también vivían su proceso, sus situaciones de vida y algunas cosas que les ayudaron a vivirlo y a seguir el camino de Dios, a seguir viviendo a través de estas prácticas que ellos hacían. Entonces, pues con eso terminamos. No sé si quisieran agregar algo más. Solamente que si estás pasando por algo difícil, si estás pasando por un dolor, tu dolor es válido y es... no recuerdo la frase de una película, pero decía que el dolor demanda ser sentido, ¿no? Que debemos de sentirlo, no te avergüences de él. Y si Dios te está permitiendo esos sentimientos es porque quiere tratar algo con tu vida también. Entonces, si necesitas ayuda, pues acércate a nosotros. Y una invitación, pues es que leas el libro de Job. Creo que es una... Para los salmos también, sí, porque en los salmos David hay muchos lamentos, cómo Dios actuó en su vida y el evangelio y bueno, toda la Biblia, ¿no? Vemos ahí constantemente historias de dolor, pero cómo Dios las restaura. Y yo quiero decirte que el propósito de Dios en este mundo de dolor, como Él veía el mundo tan caído, con tanto dolor, vio que nosotros no éramos suficientes y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces tu dolor ya está clavado en la cruz y ven a Él, ven a Cristo, lleva tu dolor a Él y yo estoy segura que Dios va a restaurarte. No sé si de la forma en cómo restauró a Job, pero sí de una manera en que tu alma va a ser restaurada y va a llegar un momento en donde vamos a llegar a un mundo sin dolor, a un lugar donde vamos a gozar de la presencia de Dios y donde pues todo lo que hemos vivido aquí va a quedar atrás. Entonces pues creo que eso es nuestro principal propósito, decirte que eso es lo que Cristo quiere en nuestras vidas.
Pues gracias por escucharnos, que todo esto sea de ayuda para ustedes y de bendición para todos. Gracias. Pues como las otras veces voy a terminar con una oración aquí en este capítulo. Dice: Señor Jesús, cuando pienso en mis pérdidas, puedo sentir que no tengo piel para protegerme. Me siento desnudo, tocando hasta los huesos. No sé por qué permites tanto dolor. Mirar a Job ayuda, pero debo admitir que lucho para ver un nuevo ser nacido del viejo. Señor, concédeme el valor para sentir, para prestar atención y para servirte. Sabes que todo en mí resiste los límites, la humildad y la cruz. Entonces te invito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a construir tu hogar en mí como lo describiste en Juan 14:23, para recorrer libremente y llenar cada grieta de mi vida, y que la oración de Job sea finalmente mía. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues gracias a Dios por acompañarnos. Pedimos de Dios muchas bendiciones para ti y que Dios siga obrando en tu vida en el proceso que estés llevando en este momento. Pues que Dios les bendiga.